Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Bucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción. Hoy con un tema muy diferente, un tema sobre la situación, la crisis, las locuras del emperador. Diosdado Cabello, en voz de un buen amigo, se trata del periodista y por supuesto líder social político Nigmer Evans, que nos versará un tema a su manera de la situación de la crisis que está pasando actualmente el país. Veamos esto brevemente. Fíjense, hay un escándalo, un rollo con el escudo de Caracas. Ellos lo representan más un león que aquí no hay, que Bolívar. Eso es un león, era una cosa como un dragón, era una cosa rara. Vamos a llamar a Nigmer Evans que nos diga qué es, porque él sí es muy inteligente, ¿ves? Y él nos puede explicar por su inteligencia, da para eso y para más, pues. Tipo muy culto. A ellos no le consultaron, sino es que la gente inteligente, mire, la gente inteligente de verdad es un problema, la gente inteligente. Porque ellos saben de todo, de todo. Eso, tú le preguntas de una cosa y te dicen, y de otra y te dicen, y de otra también te dicen. Pura mentira muchas veces, pero te dicen. Callados no se quedan nunca. Es la gente inteligente. Hay varios tipos de inteligencia. Y ellos practican una inteligencia muy específica, que es la inteligencia para la preservación del poder y el desarrollo del odio de clases. Cuando el objetivo fundamental de la intelectualidad, del conocimiento, del intelecto, es para el bien, pues por supuesto que el camino es mucho más complejo, es mucho más difícil y por supuesto que también se transforma en un obstáculo para aquellos que hacen ejercicio del intelecto para el mal. Hoy estamos observando claramente cómo el conocer, cómo el intelecto, cómo el ser intelectual es peligroso para un sistema autocrático que lo que defiende es la profundización de la ignorancia del pueblo y el desprecio al conocimiento para la resolución de los problemas, porque ellos lo que quieren es a gente sumisa, que se les quede callada. Ese odio de clase que transmiten a través del desprecio del conocimiento es lo que hoy nos está gobernando. La caquistocracia, el gobierno de los peores, aquellos que están haciendo ejercicio del poder y que este caballero expresa de manera muy clara, porque su problema es que los inteligentes no se quedan callados. Efectivamente, Diosdado Cabello, los inteligentes no se quedan callados y por eso este país no para de hablar y de decir las verdades que a ustedes no les gusta escuchar. Su odio de clases no se va a imponer y por el contrario, la solución al conflicto y la crisis de este país es efectivamente la inteligencia de la gente en la calle actuando para resolver los problemas de su propia mano. Y hacia eso vamos. Una realidad palpable, una realidad cotidiana, día a día, de lo que está sucediendo actualmente. Y en otro tema no podía dejar de pasar desde hace más de 58 años, cuando la caída del puente sobre el lago General Rafael Urdaneta, en el estado Zulia, Maracaibo. Hace 58 años ocurrió la tragedia del puente sobre el lago de Maracaibo. Era la noche del 6 de abril de 1964. Exactamente a las 11:51 de esa noche, cuando el tanquero ESO Maracaibo de la empresa norteamericana Creole Petroleum Corporation chocó contra los pilares 31 y 32 del puente General Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo, que apenas había sido inaugurado hacía 18 meses, es decir, el 24 de agosto de 1962, por el presidente Rómulo Betancourt. Fue una inauguración en grande. La historia del puente pretensado y de hormigón más largo del mundo, con sus 8 kilómetros, 676 metros, apareció en revistas de todo el mundo. Después del Canal de Panamá, era la obra de ingeniería más ambiciosa que se había realizado en Latinoamérica, a un costo en ese tiempo de 350 millones de bolívares. El proyecto original del puente sobre el lago lo realizó Ricardo Morandí, catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Florencia en Italia. Gran parte de los cálculos fueron realizados en Weisweiler, en Alemania, siendo consultado en el estudio de las fundaciones y clasificación del suelo el famoso profesor Keriser de la Escuela Politécnica de París. Los modelos de plano se realizaron en el Laboratorio Nacional de Portugal. Eran cerca de las 10 de la noche de ese trágico 6 de abril, cuando el tanquero ESO Maracaibo completó su carga de 262.000 barriles de crudo. En el puerto petrolero de La Salina, en el lago de Maracaibo, era una operación de rutina.
Una vez que las gruesas mangueras fueron retiradas del tanquero, la señal de partida no se hizo esperar. Para el capitán Avelino González Zulaika y los 34 tripulantes de ese día, era el comienzo de un viaje como tanto. El capitán González Zulaika, un vasco de 52 años con 18 años, trabajándole a la Creole Petroleum Corporation, había ido a Japón en 1959 para traer a Venezuela el tanquero que había costado en ese entonces $7 millones. El tanquero Eso Maracaibo, con 36.000 toneladas de carga, se dirigía una vez más a Aruba. Era su viaje 604. En sus enormes tanques, en 55 meses de trabajo, había transportado 22 millones de toneladas de petróleo a la refinería de la Creole en la isla holandesa. El poderoso tanquero de 198 metros de largo, 27 metros de ancho y 10 metros de calado, y máquinas con 13.800 caballos de fuerza, fue puesto minutos después casi a su velocidad tope de 16.4 nudos por hora, es decir, casi 25 kilómetros por hora. Navegaba el tanquero unas 40 revoluciones cuando el generador número 2 de su sistema eléctrico se fundió. La nave quedó oscura y todas las máquinas se paralizaron. El capitán González Zulaika vio enseguida que el tanquero avanzaba sin ningún control. Como marinero experimentado, supo todos los peligros que había empezado a correr y, no perdiendo tiempo, impartió órdenes enseguida. El tanquero a la deriva, en vez de avanzar por la ruta normal y dejar atrás el puente donde las bases están más separadas con el impulso de las olas, ahora avanzaba más bien hacia la zona oriental del lago. Había que realizar algunas maniobras y fondearlo. Faltaban pocos minutos para la medianoche de ese 6 de abril y la mayor parte de la tripulación estaba durmiendo. En la oscuridad todo se hacía más difícil y lento. El capitán ordenó a 2 marineros que se dirigieran a proa y echaran el ancla de estribor. Así el barco cambiaría completamente de dirección y hasta donde podría detenerse. La maniobra no dio los resultados esperados. A las 11:58 minutos, los pilares 31 y 32 cedieron ante las 47.000 toneladas que se le habían ido encima y se desmoronaron. 256 metros de puente se habían venido abajo. Unas 1.800 toneladas de hierro y concreto habían caído sobre el tanquero y el lago. No menos de 300 toneladas aplastaron la proa. En la oscuridad, todos en el barco esperaron la muerte del fuerte impacto. Todo era confusión. Nadie sabía si el tanquero se podía mantener a flote. Fueron minutos que se transformaron en largas horas. Temían que en cualquier momento se podría producir un incendio. Pero nada de esto ocurrió en los minutos siguientes. El capitán no se podía comunicar con nadie. Los sistemas de comunicación se habían dañado. Después de los primeros minutos de terror, el maquinista Arnoldo Moreno y los fogoneros Felipe Marvar y Marco Sala salieron a cubierta y en medio de la confusión se dieron la tarea de tomar algunas precauciones, lanzando luces de bengala y disparando cohetes para llamar la atención. Los restos del puente que habían caído en la proa hicieron saltar las tapas de los tanques de vapor y el petróleo comenzó a derramarse como un líquido macabro y desafiante. Era una suerte, sin embargo, que las toneladas de hierro y concreto hubieran caído sobre la proa. Si hubieran caído sobre el puente de mando, habría sido el fin de los tripulantes que se hallaban allí. Los tripulantes aterrados vieron a los pocos minutos de la tragedia, como en una película de terror, la precipitación del lago de varios vehículos. 7 vehículos cayeron a las aguas del lago con un saldo de 8 fallecidos. Los tripulantes del tanquero Eso Maracaibo salieron ilesos de su totalidad, pero varios de ellos colaboraron con las autoridades regionales que acudieron al sitio de la tragedia. Los trabajos de rescate de las víctimas, sacar los vehículos del lago, retirar los escombros caídos sobre el tanquero y el lago, duraron varios días de intenso trabajo. Las labores de reparación del puente General Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo duraron 8 meses más, financiada por la entonces Corporación Creole Petroleum Corporation. Señores, estas son partes de la historia de nuestro puente general en jefe Rafael Urdaneta en el occidente del país, Maracaibo, Estado Zulia. Una historia que fue en su momento las grandes noticias del momento. Señores, hasta aquí llegamos a esta hora. Carlos Ucategui, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.